Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo webinar de C. El webinar de hoy se titula Naturalistas pioneras del Museo Argentino de Ciencias Naturales. En esta oportunidad recibimos a Laura Cruz y Dayana Ferraro en representación del equipo Pioneras del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Contamos con la coordinación de Patricia Moreira, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Les recordamos a los participantes que tienen el chat habilitado para escribir sus consultas y comentarios, que al final del webinar estaremos leyendo y respondiendo sus mensajes. Bueno, ahora sí, Patricia, Laura y Dayana, podemos comenzar. Bienvenidas. Gracias, Ale. Bienvenidas, chicas. Qué bueno tenerlas acá. Qué bueno, la verdad, una alegría. Les agradezco muchísimo el tiempo dedicado a este encuentro. Así que, bueno, gracias, Ale, una vez más por lo de siempre y a todos los que nos están acompañando y a los que se van sumando. Así que, chicas, el espacio es todo de ustedes. Después vamos a abrir a preguntas. Las personas que quieran hacer preguntas, como les dijo Ale, pueden ir escribiendo en el chat. Yo las puedo, eso no sé cómo ustedes quieran, chicas, si surge alguna pregunta, y vamos como mecheando en la presentación o hacemos la presentación y después preguntas. Así que bueno, el espacio es de ustedes, va a ser un gusto escucharlas, que puedan contar la experiencia de pioneras y bueno, acá estamos. Bueno, muchas gracias Patricia, antes que nada, y a la universidad por esta invitación. La verdad que la invitación a este webinar es como súper interesante para nosotros y para todo nuestro grupo, poder seguir como divulgando nuestro trabajo de investigación que hicimos y a las pioneras que trabajaron acá en el museo es como un orgullo. Así que desde ya, primero con eso. ¿Ahí? ¿Escuchas bien? Hola, perfecto. ¿Se escucha bien? Se Bueno, escucha perfecto. gracias, me sumo a las palabras de Lau, gracias por la invitación. Nosotros habíamos pensado una dinámica de una presentación cortita, de unos no más de 15 minutos. Igualmente, si nos quiere interrumpir, se puede. Y después, O capaz que nos extendemos un poco nosotros, uno nunca. no, trataremos de que no, así dejamos más espacio para Podemos estar que prendan la tranquilas. cámara y charlemos. Dale, dale, Así que les buenísimo. preparamos una presentación pensada un poco para la facultad que son ustedes, pensamos que les puede interesar, así que ahí Laurita les está compartiendo. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Bueno, como nos han presentado, la presentación se llama Naturalistas, historias de naturalistas pioneras del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Nuestro museo, ¿cómo pasamos? ¿Dónde está? Perdón, paren que no nos pasan las diapos. Viste que Recién siempre. pasaban, como pasa siempre, ¿no? Recién andaba de 10. Recién pasaban bárbaras en la Ahí prueba. Ahí está. está. ¿Qué toca? Ahí está, ahí No sé está. qué toqué, pero ahí está. Ahí Ah, va. bueno. Ahí Yo va. te paso si Arriba y querés. abajo. Sí. Em, el Museo de Ciencias Naturales de la Ciudad de Buenos Aires es el museo... ¿Para qué? Un segundo, que voy a cerrar el web WhatsApp, así no sé si ustedes estaban escuchando, pero así no. Sí, ahí está, entró, Ahí sí, está. ahora sí. Ahí vamos. La Eh, presentación. ahora ¿estoy compartiendo? Ahí va. Estás compartiendo, no en pantalla completa, pero estás compartiendo. Si lo querés poner en Ahí va. presentación, ¿Y por qué yo ahora no lo veo? se ve bien igual, Debe ¿eh? reenviar. Si estamos viendo Ah, el ahora. 1826, Ahí va. celdas Ahí altas. está. Ahí va. Ahí va, Ahora perfecto. Ahí sí. estamos. Disculpen la cuestión No, técnica. no pasa nada. Em, bueno, les contamos. El Museo de Ciencias Naturales de la Ciudad de Buenos Aires es el museo más antiguo de nuestro país. Se funda en 1812, o sea, 2 años después de la Revolución de Mayo, con una intención de formar un espacio donde poner todo nuestro acervo de flora, fauna, gea. En ese entonces también entraban restos antropológicos, bueno, como todo lo que hacía a una nación incipiente que estaba creciendo. Después de varios años empezó a funcionar en unas celdas, digamos, del convento de Santo Domingo, en el casco histórico de la ciudad. Luego se muda a la Manzana de las Luces, donde funciona conjuntamente con la Universidad de Buenos Aires. Cuando este edificio les empieza a quedar chico, mudan una parte del museo a otra sede, también en el centro de la ciudad.
Y finalmente, en 1925, o sea, hace 100 años, se empieza a diseñar la sede actual que está en Parque Centenario. En la imagen de abajo tienen un boceto de cuál era la idea original del edificio del museo. Este edificio del museo está actualmente en el Parque Centenario. El Parque Centenario fue construido para celebrar el centenario de la Revolución de Mayo y el diseño del parque rememora nuestro escudo nacional. Y en esta partecita de acá del escudo, ¿ven la manito del mouse? Allí donde está actualmente el Museo de Ciencias Naturales. Este es el plano original de la obra. Este plano original era bastante ambicioso y solamente se construyó lo que se ve en gris oscuro, que es aproximadamente 1/3 de la obra original. Hacia este lado está la entrada actual, hacia Ángel Gallardo, que en realidad estaba pensada como la parte de atrás del edificio. Estas son algunas imágenes de la construcción. Acá está el colegio que se llama Cristo Sagrado, bueno, no recuerdo. Medalla Milagrosa. Medalla Milagrosa. Esto es el parque, ¿no? No había nada. Y primero se construye este ala, que es el ala que da, digamos, hacia Díaz Vélez. Posteriormente se construye esta otra ala, que es la que actualmente da, digamos, hacia el subte de Ángel Gallardo. Y finalmente se construye este pabellón central, que es el que está, digamos, sobre hoy en día Ángel Gallardo. ¿Sí? Acá tenemos una vista en ese entonces de los 3 pabellones finalizados y una vista aérea actual. Ven que el museo tiene como una forma, digamos, de C, ¿sí? Con 2 pabellones y un pabellón central que los une. Este edificio que está en Parque Centenario es uno de los pocos que tenemos en la ciudad que fue construido para el fin que ocupa, digamos, que es Museo de Ciencias Naturales. En ese sentido, esto se los contamos más en detalle porque pensamos que al ser de la FADU les puede interesar, digamos, tiene un montón de detalles en su arquitectura que están relacionados y que rememoran a las ciencias naturales. Una de las estructuras más emblemáticas son las grandes puertas de hierro con las arañas de bronce. Cuando pasen, fíjense, son preciosas. Otras puertas internas tienen algunas, recuerdan, digamos, a cactus en flor. Esta es una puerta chiquita por la que ingresa el personal que trabajamos en el museo. Las escaleras también tienen todos los herrajes que rememoran caracoles o flores. También hay otros detalles como búhos que representan el saber, murciélagos, otros animales, flores. Hay una serie de bajorrelieves en toda la fachada exterior de Ángel Gallardo, que todas rememoran a fauna nativa. Otros que están adentro de los vestíbulos de los salones del museo. Y también hay una serie de murales que representan la naturaleza. Entonces, en este museo histórico, a través de todas sus sedes, piensen que se funda pensando en conocer toda nuestra fauna y nuestra flora. Entonces, en ese sentido, tenemos una trayectoria de un montón de investigadoras e investigadores que fueron, digamos, los primeros que han desarrollado líneas de trabajo y conocimiento sobre la biodiversidad de esta incipiente nación, ¿no? Entonces ahora les dejo un poquito con Laura para contarle de qué se trata un poco este proyecto que nosotras pensamos como trabajadoras del museo. Bueno, la idea era contarles un poco como el comienzo, cómo comenzamos nosotras a trabajar o a pensar este ciclo Pioneras. En el 2018 nos juntamos un grupo de mujeres trabajadoras del museo para empezar a conversar entre nosotras, para ver cómo era nuestro lugar de trabajo, cómo nos sentíamos acá, y ahí mismo salió como la idea de poder visibilizar y poder reconocer un poco más nuestro trabajo dentro de la institución, y empezamos a gestar la idea de armar un ciclo para poder presentarlo en relación a siempre los 8M. Y así fue que nació el ciclo Pioneras, que lo denominamos las científicas del Museo Argentino de Ciencias Naturales, en el cual un grupo de mujeres que trabajamos acá en el museo empezamos a investigar sobre las primeras científicas, en realidad sobre las primeras mujeres que trabajaron acá en el museo. Fue una tarea que en realidad no fue completamente sencilla, buscamos un montón de información, buscamos mucha información en los legajos de cada una del personal que tenemos acá, buscamos información también en el archivo histórico que tenemos en el museo, buscamos información en cada una de
las divisiones que cuenta el museo. Por ejemplo, cuando queríamos hacer a lo mejor algo sobre las mujeres botánicas, buscábamos en la división de botánica. Cuando queríamos hacer algo sobre las mujeres que trabajaron en el área de aracnología, fuimos a la división de aracnología. Entonces, como que la información la fuimos como buscando por diversos lugares y sectores del museo. Es así que nosotros logramos, en marzo del 2019, hicimos nuestro primer homenaje y nuestro primer reconocimiento. El homenaje, por supuesto, fue el primero a las 4 de Melchior, que fueron como las primeras 4 investigadoras, mujeres que visitaron por primera vez con el objetivo de una misión científica a la Antártida, y le hicimos el reconocimiento a la doctora María Clara Chichuri, que luego hace 3 años le festejamos los 100 años acá en el museo, y ahora está a punto de cumplir los 103, 104. Ahora en noviembre. Ahora en noviembre cumplen los 104 años. En marzo del 2020 lo que hicimos fue el homenaje a ilustradoras científicas y un reconocimiento también a 2 ilustradoras. Entonces hicimos un homenaje a Delia Besetti y a Claudina Bella, y después hicimos el reconocimiento a Matilde y a Gloria, que ellas asistieron personalmente acá al museo, y a su vez inauguramos, acá en esta foto, ¿la ven? Este es Iris, y ella es Matilde, ella, claro, Gloria, y ella es Matilde, y en ese momento inauguramos una muestra temporal en el museo con obras de ellas. A los 2 días se declaró pandemia, así que lamentablemente el tema de esta muestra fue como pocas personas a las que pudieron asistir para verla. Después, en marzo del 2021, hicimos el homenaje a mujeres que trabajaron en aracnología, o sea, en las arañas acá en el museo, que fue con Berta, Rita y María Elena. Y en marzo del 2022 decidimos hacerla en aquellas especialistas que trabajaron en peces. Entonces hicimos también un homenaje a Elvira Sicardi, Liliana Braga y a Elena Murget, donde también inauguramos una muestra temporaria con distintas ilustraciones de Elena. Y en marzo del 2023 decidimos hacer el homenaje a las botánicas, y entonces ahí, acá lo que tenemos, en cada uno de los homenajes también hacíamos una pequeña investigación en cuanto a las familias de esas pioneras. Entonces, en cada uno de los homenajes también asistían las familias de las pioneras que nosotros homenajeábamos. Acá tenemos el nieto de Carlota, y acá tenemos la hija de Gabriela. Y posteriormente, en agosto del 2024, se dio a conocer nuestro primer libro, donde... Nuestro primero. Uno nunca sabe cuántas... Puede haber más. Es la segunda edición. Sí. Es la segunda edición. No sabemos si habrá un Naturalistas 2, pero bueno, este es nuestro primer libro, donde contamos 16 historias de mujeres. Una gran diferencia que yo creo que tuvo el libro en relación a nuestros homenajes es que para el libro también, más allá de toda la información que nosotros veníamos como teniendo desde el punto de vista científico de las mujeres que trabajaron en el museo, en el libro lo que nos enfocamos mucho más es también como en la personalidad de esas mujeres. Entonces investigamos mucho más en cuanto a sus familias, a sus amigos, a sus colegas, y toda aquella información y esos datos de color que también pudieran sumar. El libro se divide en varios capítulos. Uno de ellos es el primero, que es Un viaje inesperado, que es sobre este gran viaje que hicieron Irene, Elena, Carmen y Adela, en el cual son ellas, las 4 primeros científicas, que pisaron por primera vez la Antártida para una misión. Irene con 72, era la más grande, y Carmen con 52, era la más joven. Son las pioneras que se animaron a pisar ese continente blanco. Irene estudiaba lo que nosotros conocemos como sequinodermos o estrellas de mar. Acá pusimos la estrella culona porque seguramente la reconocen más. Elena trabajaba mucho en lo que es también divulgación científica y en unos invertebrados que se llamaban copépodos. Carmen trabajaba en algas y María Delia Caría trabajaba en bacterias.
Después, otro de los capítulos es Las anatomistas, donde tenemos a Elvira Sicardi, que fue la primera tiburonóloga, la primera mujer que trabajó sobre tiburones acá en Argentina, y Noemí, que fue la primera paleontóloga que trabajó acá en el museo, la primera paleontóloga de vertebrados. Y acá estamos. Lo tenemos a Elvira con sus objetos de estudio del tiburón. Este tiburón es uno de los que ella se encuentra acá en el museo, es un calco de uno de los primeros que se encontraron ahí por la zona de Mar del Plata. Y esta es una reconstrucción de un ungulado de un mamífero fósil, que son los materiales que estudiaba Noemí. ¿Las botánicas? ¿Arrancás vos? Lo mismo, sí. Bueno, otro de los capítulos del libro cuenta a las primeras especialistas en la rama de la botánica en Argentina. Y tenemos a 3 grandes investigadoras. Carlota Karle-Dottenberg, una descendiente de alemanes que se dedicó a estudiar unas algas de agua dulce, unas algas verdes. Evangelina Sánchez, que fue una investigadora pionera en el estudio de lo que conocemos vulgarmente como pastos, ¿no? Algunas plantas de pastizal. Y Gabriela Hassel de Menéndez fue una investigadora que fue pionera en el estudio de unas plantas poco conocidas, los musgos y otras plantas similares, y fue pionera en nuestro país, en Sudamérica, y tuvo una trayectoria con un destaque, digamos, internacional. Otro de los capítulos que nos gusta bastante es el de ilustradoras científicas. La ilustración científica es una disciplina que de alguna manera vincula el arte con la ciencia, porque son ilustraciones, generalmente de diferentes formas de vida, animales o plantas, pero que tienen un criterio y una especificidad científica. ¿Qué quiere decir? Que cuando vemos una ilustración científica podemos, o un especialista mejor dicho, puede reconocer de qué especie se trata esa ilustración. Entonces, en este capítulo incluimos 4 ilustradoras que trabajaron en el museo. Piensen que la ilustración científica era un soporte en la investigación científica, más aún cuando no había fotografía como hay hoy en día. En el museo funcionaba todo un departamento de dibujo con ilustradoras e ilustradores que realizaban apoyo a la investigación científica y también ayudaban a diagramar o decorar las áreas de investigación, de exhibición del museo. Entonces, en este capítulo tenemos 4 ilustradoras. Claudina Vela era una ilustradora que trabajaba en el área de peces, dibujaba unos peces generalmente con acuarelas con una precisión tremenda, y además se fue a capacitar a Estados Unidos para diseñar un área del museo, al menos para mí es una de las favoritas, que se llama Diorama del Fondo del Mar, que es la imagen que está acá abajo. Un diorama es una representación de un ambiente natural con todos sus componentes de flora y fauna formando una escena. Es como si fuera una foto. Y acá se ven unos tiburones persiguiendo un cardumen de peces. Es como toda una escena que tiene un movimiento, ¿no? Que está pintada, todo el fondo está pintado a mano por Claudina y todo el diseño y los calcos de yeso de los tiburones, de los peces, los invertebrados, todo fue hecho por ella y está al día de hoy en el museo y al menos para mí sigue siendo una de las partes más preciosas. Otra de las ilustradoras era Ángela Besetti. Ella trabajaba en el área en el sector de aves, del museo, del estudio de aves, y ella tenía la particularidad de dibujar aves que estaban taxidermizadas. La taxidermia es una forma de conservación de algunos ejemplares de vertebrados, en este caso de aves, y se conservan las plumas por separado, la cabeza, el pico, las plumas de la cola. Y esta es una ilustración de un carancho, que acá hay un dibujito, probablemente lo conozcan esta ave. Otra ilustradora era María Luisa Marín. Ella trabajaba en el área de invertebrados con una investigadora que estudiaba caracoles, y ella se ocupaba de ilustrar las publicaciones científicas de esta investigadora. Tiene grandes series de fauna de agua dulce con un montón de ilustraciones, y esta ilustradora un poco la elegimos para representar esta técnica de dibujo que se llama punteado. Se hacen unos puntitos uno al lado del otro con unos estilógrafos, unos Rotring, y al elegir, digamos, a qué distancia, qué grosor de Rotring se elige, se le va dando volumen a la forma que se está ilustrando, ¿no? Y por último, otra ilustradora que es Elena Mouchet, trabajaba como la primera que les mencioné en el área de peces, y ella también dibujaba peces casi siempre con acuarela, con una majestuosidad y una precisión muy notables. Aracnólogas. La aracnología es el estudio de las arañas en nuestro país, y tenemos por un lado a Rita y Berta,
que fueron las dos primeras especialistas en el estudio de arañas de nuestro país. Trabajaron juntas toda su carrera desde que hicieron el profesorado hasta que fallecieron, en forma continua y paralela, con un trabajo conjunto pocas veces visto en biología. Y piensen, en el siglo pasado ellas estudiaban arañas pollito, toda una revelación para dos mujeres súper elegantes, siempre con estos vestidos y unos collares de perlas, eran increíbles. Y luego entró al museo María Elena Galiano, que trabajaba, por el contrario, con unas arañas diminutas, de unos pocos milímetros, que es una familia sudamericana. Ella escribió más de 100 especies, bueno, una bestia también trabajando. Y ella, María Elena Galiano, dejó un montón de discípulos hoy en día en Buenos Aires, en La Plata, que la reconocen como una gran especialista en el estudio de arañas. Así que bueno, eso es un poco contarles cómo fue armado nuestro ciclo, cómo surgió la idea de homenajear a las primeras científicas, porque había muy poca información de las mujeres en la ciencia. Entonces hay una serie de artículos científicos publicados en la revista del Museo de Buenos Aires que se descargan gratuitamente, y si no, está el libro de la editorial del Ateneo. Bueno, esas somos las autoras del libro. En los diferentes homenajes que les contó un poco Lau, por ahí participábamos diferentes investigadoras, becarias del museo, pero bueno, en el libro quedamos estas 8 y trabajamos codo a codo las 8 juntas. El siguiente. Y bueno, le queremos agradecer este espacio a Patri, muy especialmente, por quien tenemos un gran cariño, en la Universidad de Palermo. Bueno, todas las familias y gente que le hemos consultado cercana a estas pioneras en la ciencia de nuestro país, a todo el personal del museo que incansablemente durante años nos ha recibido y sacado dudas, y discípulos, y nos ha abierto puertas y armarios, y encontrado fotos, y cada vez que encuentran algo se acuerdan de nosotras y nos avisan, y eso es muy lindo. A la Editorial del Ateneo también por el espacio del libro, y bueno, a nuestras familias que nos bancan constantemente, ¿no? Ahí les dejamos nuestro Instagram. Ahí está para descargarse todos estos artículos que les decía, de descarga gratuita, y tratamos de subir regularmente información sobre las pioneras, presentaciones, cosas de ñoñas, todas de ¿Te ciencia. interesa? Claro, pero bueno, si les interesa la cuenta, pueden chusmearla. A veces tratamos de relajar un poco, pero bueno, somos científicas y nos sale medio rígido todavía, pero le vamos poniendo garra. Qué bueno. Chicas, muchas gracias por la presentación. Ahí están recibiendo corazoncitos. El cariño es mutuo, y bueno, muchas cosas, si bien yo me he ido interiorizando mucho en el tema a partir de haberlas conocido, me surgen nuevas preguntas. Recién ahora, cuando veía la presentación, no hace falta que sepan el dato exacto, pero parecen muchas las mujeres. Sin embargo, entiendo que era un porcentaje menor, ¿no? En lo que era la planta integral del museo. ¿Cómo era eso? ¿Tienen ahí alguna información? Porque parecen, ¿no? Había mujeres, digamos, trabajando en el museo. Sí, Y pero después no, o veamos sea, qué ahora yo lugar creo que ocupaban. en la actualidad somos muchas más, ¿no? El tema es que en esos momentos no eran muchas, y yo creo que parecen muchas porque nosotros les pusimos el Por foco el a ellas. rescate. Si nosotros pusiéramos a lo mejor o sacáramos una instantánea de 1930, yo creo que el 98% deben de ser varones. Si sacara una instantánea de 1940, capaz que el 85-87% sean varones y el resto. No buscamos esas estadísticas No, no la buscamos, la como verdad. exacta, pero la Pero realidad es que estas mujeres tenemos como que las primeras fueron entrando a principios de 1900, o sea, nuestra más viejita sería, por decirlo de alguna manera, sería como Irene, y fue en 1920 y piquito. Y yo creo que ella también ahí desde el profesorado que fue como atrayendo a otras mujeres más hacia el museo. Pero yo creo que sí, yo creo que pasa como te pasó a vos, que parece que fueran muchas, porque nosotros le pusimos el foco a ellas, y creo que eso es lo importante, pero no eran muchas.
Sí, la verdad es que yo sí, no me puse a buscar las estadísticas. Supongo que en la oficina de personal debe haber esos datos de la nómina de personal por año y se puede estimar. Yo creería que había mujeres, pero bastante invisibilizadas, un trabajo de ordenamiento, en esa época catalogación, viste, dactilografía. Generalmente los científicos encumbrados eran todos varones, los jefes de área usualmente eran varones. Había mujeres, pero más como por lo bajo, ¿no? Por lo menos hay algunos registros desde, sí, 1920, ya tenemos algunos, la última parte de la sede de Manzana de las Luces y Bernardo de Irigoyen, y la de acá es donde ya hay registros, digamos, de mujeres. Pero había mujeres que han trabajado en el museo 50 años y no había una foto, por ejemplo, ¿no? Entonces, y si no contactábamos familiares, no había manera de tener un registro visual de cómo eran ellas. O Ni hablar teníamos ellas dudas, era trabajando, como... ¿no? Ellas trabajando, olvidate. Es muy difícil de conseguir. Cuando encontrás una foto de ellas en la lupa, decís, ¡ay, por Dios, una foto! Pero es dificilísimo. Primero, bueno, no es como ahora que sacamos fotos todo el tiempo, ¿no? Pero Exacto. ¿Y ahora son más las mujeres o sigue siendo una Sí. mayoría yo creería que masculina? posiblemente un poquito más, sí, o parejo, o un Ok. poquito más, no, tampoco es exacto el padrón. No, pero ahora estaríamos, si no estamos en el 50-50, estamos en el Sí, es muy 45-55. posible. Ahora, Ok, ahora sí ok. somos muchas más mujeres. Muchas más Y, mujeres que antes, no digo muchas más mujeres que varones, pero claro, y depende muchas mucho más también mujeres las las que áreas. antes. Ujú, Sí, ok. ¿Hay pero áreas específicas del campo científico o de las mujeres se dedican, hay como una trayectoria que y podríamos hay decir? áreas donde hay más mujeres que varones. Ok, ok, Sí. ok. ¿Y ustedes qué, si tuvieran que decirme, si lo miramos como en retrospectiva un poco en esto, en esta investigación que ustedes vienen haciendo, siendo que ustedes dos son científicas, ¿sí? ¿Qué creen que cambió y qué no cambió hoy en la forma en que las mujeres hoy pueden construir una carrera científica en relación a estas pioneras? ¿Fue Yo más creo que es un fácil? montón. Yo creo que nosotras ahora, creo que somos un montón de mujeres que podemos pensar en la posibilidad de hacer investigación. Yo creo que antes no estaba permitido eso. De la misma manera que creo, como eso, que nosotras pensamos en que podamos ser científicas y que podemos desarrollar una carrera científica y que tenemos los mismos derechos porque somos personas, creo que de la Ujú. misma manera hay un montón de lugares en los cuales todavía no somos muy bienvenidas. ¿No? Como que todavía hay un montón de lugares, hay un montón de sectores donde todavía tenemos que seguir como peleando y sentir que tenemos que defender nuestro lugar. Pero creo que en esos momentos es como que la mujer no podía estar acá. En aquellos momentos era como que la mujer tenía que o estar en cuidado, ya sea cuidados de personas mayores como cuidados de personas menores, tenían que estar cocinando, tenían que estar limpiando y no podían tener, de hecho, nuestras pioneras como más antiguas, la mayoría eran solteras y no tenían familias de familias propias de hijos, sí tenían sobrinos, tenían como hermanos, tenían como su grupo familiar, pero no su grupo familiar a lo mejor propio. Eso ya es mucho más como en las pioneras más recientes. Qué loco eso, ¿no? Que decís, como que había como que elegir, que las dos cosas no eran posibles, ¿no? Claro. Digamos, como que tuvieron que pensar estrategias para pertenecer a ese ámbito prioritariamente masculino, ¿no? Sí, yo creo Hoy, que si bien, digamos, lo que yo pienso es que pienso no son datos, ¿no? La academia no está exenta de sesgos de género como cualquier otro sector de la sociedad. Por un lado, esto que decía Lau, hay disciplinas que están más feminizadas que otras, hay disciplinas donde están presentes mucho más los hombres que las mujeres. Los hombres usualmente llegan a cargos jerárquicos en más cantidad y más tempranamente en edad en su carrera académica. Usualmente reciben subsidios de investigación, que es el dinero que usamos para comprar insumos, ir al campo, comprar equipamiento. Reciben subsidios de mayor importe que las mujeres. Generalmente las trayectorias de los varones son más sobresalientes que las mujeres y ocupan más cargos de poder. No, por ejemplo, el museo con 213 años de historia no tuvo nunca una directora mujer. Siempre han sido varones. Entonces ahí te marca un poco
¿no? Pasa en los rectores de las universidades, ¿no? Pasa en todos los ámbitos, ¿no? En general, esos lugares de toma de decisión ocupan varones y en lugar de la secretaria, la que toma nota, la revisora de cuenta, somos las mujeres. Entonces, esas cuestiones van cambiando. El sistema de Centrico cambió bastante cuando se crea el CONICET, ¿no? Porque muchas de estas mujeres eran contratadas del museo, con unos empleos, con unos sueldos un poco bajos, digamos, y cuando se crea la carrera de investigador de CONICET, ahí absorbe gente que hacía ciencia en diferentes lugares del país. Y a lo largo de los años, algunos beneficios se van adquiriendo, ¿no? Como licencia por maternidad, como algunas cuestiones se van ganando, pero falta todavía realmente. Para tener una paridad, todavía falta un trecho. Sí, sí, sin duda que queda mucho camino por recorrer. Abro el juego a quien quiera de los que están presentes hacer algún tipo de pregunta que pueda escribir en nuestro chat y yo la voy a leer si alguien quiere preguntar. ¿Y qué pasa con las infancias? ¿Qué repercusión tiene esto? Porque ustedes reciben muchísimas escuelas, ¿no? Sí, Mayoritariamente creo que el público de ustedes son escuelas de distintos niveles, no sé si inicial, pero ¿cuál es el abordaje? Porque ustedes en estas exposiciones que han hecho también, sienten que parte de este trabajo de investigación que ustedes vienen haciendo va permeando esas capas de sentido en las infancias. Ojalá. ojalá, Claro, ¿cómo saberlo? ojalá. Todavía no lo Ojalá que sabemos. sí, yo creo que sí, creo que igual como me parece que cada una de nosotros de nuestro equipo y creo que muchas de las mujeres de acá también del museo hacemos también como muchas actividades de divulgación y creemos que son puertas o ventanas que nos gustaría que queden abiertas y que todas las personas puedan pensar que lo pueden hacer, ¿no? Y yo creo que me quedo con el ojalá. Yo creo que me quedo con el ojalá que realmente esto sea como un puntapié para que todas aquellas niñas, adolescentes y también chicos y adolescentes que quieran hacer investigación se animen a hacerlo. Sí, vos sabés que a raíz de las publicaciones que son de descarga gratuita, del libro, no me acuerdo de qué, nos ha contactado en unas escuelas de diferentes lugares del país, del pueblo de Río Negro, de Córdoba, sobre todo por la historia de las que llamamos las 4 de Melchor, esas 4 investigadoras que fueron a la Antártida por primera vez. Sí. Porque bueno, estaban buscando información sobre ellas y daban con nosotras. Entonces, pensar que una puede llegar con esta historia a rincones del país está bueno, porque no hay, digamos, nosotras pensamos, y a veces nos dicen docentes, no hay información o no hay eh, trabajos que aborden biografías de investigadoras de nuestro país. Una pregunta al común de la gente, decime una investigadora mujer de cualquier disciplina del mundo, y quizás te dicen María Curie, después de pensarlo un ratito, y ya no se les ocurre ninguna otra referente. ¿No? Entonces, es importante que reconozcamos nuestras propias raíces, digamos, ¿no? Y nuestras propias predecesoras y quién hizo ciencia en nuestro país y quién abrió los primeros caminos en nuestro país. Por ejemplo, nuestro museo es la primera institución civil que tiene presencia en la Antártida. Y va desde principios de 1920 a la Antártida a hacer campañas científicas todos los veranos, ¿no? De exploración, ¿no? De conocer la flora, la fauna, los suelos, lo que sea. Y recién en el 68, más de 40 años pasaron con expediciones de científicos varones, ¿no? Hasta que alguien se iluminó y dijo, ay, pueden ir 4 mujeres a investigar a la Antártida. Ellas se quedaban acá en el laboratorio, recibían las muestras y estudiaban desde acá. ¿No? Otra, la especialista en tiburones, le pasaba lo mismo. Ella no podía subirse a un barco, porque la mujer en el barco trae mala suerte y trae mala pesca. Entonces se O quedaban no trae pesca. o no trae pesca, claro, o distrae a Claro, los distrae a marineros, los ¿viste? Claro. marineros. Entonces se quedaban en Claro, la costa esperando que ahí que alguien le traiga un pescador buena onda, les traiga las muestras y pudieran trabajar. Y quizá ella de verle un Entonces, favor también a ese o la, pescador. de, como- o la, de, o la paleontóloga, no, una Claro. mujer en el campo no tiene fuerza, ¿cómo vas a sacar las rocas con los fósiles, no? Hay un montón de cosas que una tiene que ir demostrando muchas veces más que un varón para estar a la misma altura, digamos, ¿no? Entonces, eh, hay como un montón de cosas, pero bueno, las infancias faltan referentes de ciencia de nuestro país.
Hay algunos otros libros con científicas de nuestro país, por ahí de muchas disciplinas. Este libro aborda solo de ciencias naturales, digamos, pero bueno, es importante que quede, digamos, que haya un material accesible para decir, ah, mirá, che, acá en el país está la primera mujer de Sudamérica que estudió arañas pollito, y era de acá de nuestro museo. Claro. O la Y que primera fueron muy mujer que se dedicó a geniales, estudiar además. estrellas de mar, que en ese momento Mm. la investigadora Irene Bernasconi se intercambiaba correspondencia con los mejores Claro. especialistas del mundo, era todo por carta, ¿no? Imagínense, 100 años atrás. Y ella era una referente en la fauna de estrellas de mar del cono sur de Sudamérica, ¿no? Y le preguntaban su opinión y le mandaban muestras, ella decía, bueno, esto es tal especie. Las aragnólogas lo mismo, a 5 años o menos no, a 3 años de haber empezado a trabajar con unas arañas en un frasco que le habían dado acá, el aracnólogo a nivel mundial, uno de los más reconocidos que trabajaba en Brasil, las invitó a que ellas fueran al Museo de Río para que se puedan especializar en diferentes tipos de arañas, que puedan ver cómo era la metodología, cómo era la investigación, y que esa persona tan importante, ese varón, les dedicara un género a cada una, es un montón también. Y eso pasó en 1930 y pico, 40. Entonces, eran mujeres que en su momento también eran hiper importantes a nivel mundial. Y eran de acá. Nuestras, absolutamente nuestras. Tal cual. Chicas, en esta línea, ¿no? Que ustedes vienen investigando, esto ya es personal, pero les puedo hacer algunas preguntas más personales porque también es Obvio. seguir Re. construyendo sentido, ¿no? Y esto que decía Dai, bueno, ustedes también en algún momento van a ser parte de la historia de nuestras científicas. Entonces, y es hermoso ese legado que ustedes están construyendo, ¿no? Que vienen resignificando y que están construyendo hoy. Entonces les pregunto, bueno, las dos son científicas, ¿quieren contar? Porque hay mucha gente que las va a ver y que las está viendo y que las va a ver después grabado, que no las conoce, a qué investigación se dedican. Y les quería preguntar, ¿qué las hizo elegir eso? ¿Investigan? ¿Empezás vos? ¿Empiezo yo? Empezá. ¿Yo? Yo empecé la otra. Yo no tenía la menor idea en el secundario qué estudiar, pero ni remotamente, pero tenía que seguir una carrera. Y en quinto año hicimos un trabajo de investigación sobre serpientes y me encantó. Y me acuerdo que fui al Instituto Malbrán, que queda ahí en Barracas, que tiene un serpentario, donde hacen los sueros para las mordeduras de serpientes. Y el investigador que estaba ahí me mostró todo el serpentario y me regaló un cuero de yarará. Y yo lo que creo es que me transmitió su pasión. Y yo le dije, ¿vos qué estudiaste para estar acá? Y me dice, yo soy biólogo. Y dije, listo, quiero ser bióloga. Y así fue como que me decidí por estudiar biología. Yo trabajé más de 20 años en un grupo de anfibios, de ranas, de acá de Sudamérica, porque hay una tradición muy grande en los museos de ciencias naturales de estudiar la biodiversidad de tu región, digamos, ¿no? En general, lo quiero explicar sencillo. Los museos de ciencias naturales tienen colecciones científicas, que son colecciones de animales o plantas muy bien catalogados y ordenados de todos los grupos de animales, plantas, fósiles actuales, ¿no? De geología, bueno, nuestro museo tiene 20 y pico de colecciones naturales. Entonces es muy común que la gente que trabaja en museos se dedique a eso, a estudiar la diversidad. Yo trabajé unos 20 años en anfibios, digamos, de Argentina y Sudamérica, y hace 2 años, un poquito, me cambié de tema de trabajo medio radicalmente, y ahora estoy trabajando en contaminación por microplásticos en ambientes naturales y un poco urbanos de Buenos Aires. Bueno, me pasó, no tanto como de ahí, pero sí, cuando estaba en el secundario yo sabía como que quería, a mí me gustaba mucho la docencia, quería como ser como más docente o maestra, pero sabía que también tenía que seguir una carrera, como que en esos momentos era como que tenés que seguir una carrera universitaria. Y me encantaban las ballenas y la etología de las ballenas. Yo arranqué, o sea, nunca dudé, yo quería ser bióloga para estudiar el comportamiento de las ballenas en su grupo.
Y después cuando estaba en la carrera, en el último año de la carrera, como que me gustaba todo de biología. A mí trabajé en el Espinal, hice un montón de cosas. Cursé la materia de paleontología. Y justo ahí el profesor ese de paleontología, creo que me pasó lo mismo, me transmitió como una pasión que él tenía, que me dijo, hay determinados animales que si vos les estudias las características, podés saber a qué periodo de tiempo, en qué periodo de tiempo vivió, que es un poco lo que se llama bioestratigrafía. Y yo actualmente hago eso, como que estudio como si fuera como un grupo de animales y de plantas que convivieron en un mismo momento hace millones de años atrás. Entonces, durante mi carrera de doctorado y de licenciatura estudié como la megafauna de la provincia de Córdoba y ahora me pasé un poco más abajo porque quería saber cómo es que la megafauna llegó a ser megafauna y entonces estoy trabajando en unos millones de años atrás, pero acá en provincia de Buenos Aires. Wow, Un wow. montón. No, un montón lo de las dos, un montón. En base un poco entonces a esta experiencia personal y tomando un poco la experiencia mediática en la que se convirtió la divulgación científica, ¿le podemos decir que fue un hecho de divulgación científica lo que pasó con la estrellita culona y todo lo Sí, que sí. sucedió en Sí, Mar sí, del sí, Plata? sí. ¿Y qué rol les parece que cumple hoy la divulgación científica? ¿Es una manera de seguir trazando caminos? ¿Qué opinan de eso, de todo ese devenir, de cómo aporta la tecnología, de cómo llega lo que ustedes hacen a la gente? Es fundamental la divulgación. Para mí es indisoluble del quehacer científico, digamos. Para mí, no es para todo el mundo igual, porque nosotras somos empleadas de CONICET, ¿no? Ujú. Y nos evalúan regularmente. Y en realidad, en la carrera científica, investigamos un tema y cuando concluimos la investigación la publicamos en una revista científica de nuestra especialidad. Y usualmente CONICET nos evalúa por la categoría, digamos, de esas publicaciones científicas, ¿no? Qué tan buenas son, digamos. Entonces, mucha gente, todos ponemos mucha energía en hacer muy buenas publicaciones científicas, porque eso es lo que más nos evalúan. Y generalmente la divulgación era un poco relegada, pero hace algunos años fue cambiando un poco esa cuestión y en las evaluaciones se está viendo con buenos ojos que hagamos un poco de transferencia. Porque es re importante. Mira, la semana pasada vino una escuela que hace una actividad en mi laboratorio de adolescentes de 5º año. Y hablábamos de esto, ellos se imaginaban el científico como, bueno, el tipo con delantal, ¿no? El frasquito que le sale humo de colores, y somos personas comunes y corrientes, digamos, ¿no? Entonces, romper un poco eso de que la ciencia es una cosa para pocos, que sos una ratita de laboratorio ahí encerrado todo el día, es muy importante. Lo que hicieron con esa expedición al fondo del mar es alucinante. Vos pensás que, yo el otro día pensaba, cuando estas investigadoras fueron a la Antártida en el 68, en ese entonces juntaban los animales de dos maneras, con redes o con buzos que se sumergían. Los buzos táctiles llegaban a 70 metros como mucho, y en esa época, esa profundidad, en esas aguas heladas, eran un récord mundial, menos de 100 metros. Y hoy el robot llegó a 3000, o sea, es una locura. Yo pensaba, si esta mujer hubiera visto esta tecnología, ¿no? ¿Qué sentiría? Es una locura lo que pasó. Porque el fondo del mar o el mar o la naturaleza despierta algo en los seres humanos, ¿no? Algo de la calma, del conocimiento, de la fascinación por lo nuevo, que claramente no lo hemos perdido como sociedad. Más allá de todo el bombardeo, de todo lo inmediato, de todo el streaming, de toda la cosa de lo efímero, Sí. ¿no? Ojalá que despierte vocaciones, ojalá que sea un puntapié para valorar el trabajo de investigación científica, para valorar el quehacer científico como hecho de una nación, ¿no? Como estas Totalmente. científicas que les contamos nosotras fundaron líneas de trabajo que algunas continúan o se van ayornando con el tiempo, pero siempre está nuestra flora, nuestra fauna, nuestra gea para descubrir, digamos, para seguir reinterpretando. Entonces, el trabajo es importante y yo creo que es súper importante divulgarlo. Yo creo que Vos, también lo no, más importante pensás es también igual. esto Ujú. de que se pudo transmitir en vivo y en directo la pasión que nosotros sentimos cuando vamos descubriendo cosas.
que eso es algo que a veces no es tan fácil de transmitir o que no se vive en el momento. Y yo creo que lo que también fascinó es que los chicos y las chicas que estaban ahí arriba del barco se estaban fascinando también a medida que iban viendo esos animales que ellos tanto vieron o tanto investigaron y lo estaban viendo vivos. Podían ver el color real que tenían, podían ver cómo caminaban, cómo andaban, o sea, y me parece que eso de la divulgación de lo instantáneo, de la pasión, esto de lo mismo que a vos te pasó cuando fuiste al Madurán, que te conectó con esa pasión, es lo que yo creo que está tan bueno de poder transmitir y divulgar. O sea, como para mí es eso que te despierte esa curiosidad, ¿sabes qué? A medida que salimos al campo, que vamos investigando en el laboratorio, en el museo, donde sea, vamos encontrando una piecita más de ese rompecabezas para poder construir y conocer nuestro país y nuestro mundo. Hermoso, hermoso, chicas, qué lindo escucharlas. Entonces, para ir cerrando, si alguien tiene preguntas, las hace, saben que sigue abierto el espacio, y si no, quería preguntarles, bueno, ¿qué viene? Porque Pionera sigue, ¿no? Sigue, va a seguir, van a seguir usando todo el material que tienen, seguramente que lo han hecho de manera excelente en este equipo multidisciplinar que son, porque, bueno, son todas científicas menos Sol, ¿no? Sí, Que es sí. de otro campo Somos, disciplinar. claro, todos trabajamos Y para CONICET, pero CONICET tiene como dos grandes ramas, digamos, una es la carrera científica y otra es la carrera técnica. Muchas somos o becarias o investigadoras de la carrera científica y Sole es restauradora, de profesión es restauradora. Y ella se ocupa de la conservación, espero decirlo bien, me mata si no, de la conservación, sí. está bien, de las colecciones de nuestro museo, que son 20 y pico y es un laburazo que tiene para 10 vidas, porque es un laburo constante, ¿no? no, y Estamos ahí se buscando da más como fotos esta de transversal. nosotros también. Claro, no, y esta transversalidad de saberes, ¿no? También porque, bueno, nosotras nos pusimos en contacto y nos conocimos y empezamos a forjar este vínculo también a partir de que, bueno, Sol se acercó al Museo de la Cárcova en su momento, que era una pata del arte, ¿no? Y cómo el arte y la ciencia también pueden trabajar juntos, digo, ¿no? Que también puede ahí haber, bueno, y estando un poco en esta presentación que ustedes hacían tan acertada cuando dijeron que, bueno, lo pensaron en la universidad en la que estamos, que es de diseño y comunicación, ¿no? Digo, cómo los saberes también transversales enriquecen los saberes individuales y colectivos, ¿no? Creo que algo de esto también es una experiencia para todas las partes, ¿no? De estos intercambios. Sí, No la sé. verdad que para nosotras en otros momentos era impensado, porque somos, esto es una opinión personal, ¿no? Cuando hicimos el libro yo dije, bueno, este es un libro como muy de nicho, ¿no? ¿Quién lo va a comprar? La familia, las pioneras, mi mamá, la gente del museo, que son todos unos ñoños, o compañeros que, bueno, ¿no? Te hacen, las compañeras que te hacen el aguante, y yo dije, bueno, y ya, ¿no? Porque no sé, qué sé yo, pensás que es como eso, muy de nicho. Y la verdad es que se nos han acercado docentes de ciencias naturales que te dicen, no, pero eso está buenísimo, para dar mis clases me sirve. O vos que venís del mundo del arte. Y decís, bueno, por ahí, ¿no? Una va humildemente pensando que era un librito o un libro que tenía un espectro más reducido de público que le puede interesar. Y la verdad es que, bueno, son historias de vida motivadoras, la verdad. A nosotros nos encantó escribirlo porque pensar la cantidad de barreras que ellas tuvieron que atravesar para llegar a donde llegaron, ¿no? Que le digan, no, vos este auto no lo podés manejar, no, vos este barco no te podés subir, no, ¿cómo vas a ir a colectar bichos a tal lugar? ¿No? Y ellas como que seguían laborando, ¿no? Yo pienso a veces, qué locura, ¿no? Lo que se tuvieron que enfrentar. Un mundo con muchas más barreras que las de ahora. Entonces, a mí me parece que sí, que esta transversalidad y poder llegar a gente que no se nos hubiera ocurrido, como en la facultad donde estamos hablando ahora, a mí me parece Un precioso. montón.
Y también eso, ¿no? Como este rescate que ustedes están haciendo, sin duda que fortalece todo, todo, nos fortalece a cada una de nosotras, porque es eso que decís, ¿no? Cuántas estrategias deben tener que haber inventado en lo cotidiano para sostenerse en ese museo, digo, ¿no? O esto, bueno, tomen el frasco de las arañas a ver qué hacen, ¿no? Y terminaron haciendo lo que hicieron. Entonces, no, cuánto legado que han dejado y bueno, y cómo se sigue construyendo. Bueno, chicas, qué lindo tenerlas acá. Bueno, nos irán contando, queremos que nos las sigan en redes, que sigan la cuenta de Instagram de ustedes, que creo que está acá, que ustedes recién, sigue acá y creo que la tenemos ahí, para Ahí lo que tengo. puedan seguir conociendo un poco qué hace Pioneras y bueno, y cómo lo que se les ocurre y el devenir que ustedes decidan trazar. Así que nada, muchas Y cuando vengan gracias. a visitar al museo, no dejen de mirar todos los Eso. detalles arquitectónicos que es, para mí es un honor trabajar acá. Qué Todos los días hermoso. pisar este edificio Es un es orgullo. un orgullo realmente. No, y además eso que decían, ¿no? Bueno, ahí está Jessica dice que orgullo de emoción escucharlas, son muy inspiradoras. Oh, qué hermoso. Gracias. No, y eso que decías vos, ¿no? Qué bueno porque vos marcaste y yo tomé ahí unas notas que siempre lo veo y le digo, los bajorrelieves, los murales, ¿no? Qué hermoso cuando todos esos detalles ornamentales que presentaron fueron pensados, ¿no? Entonces, para eso, para fortalecer esa institución, museo que tanto tienen para decir. Así que, bueno, me alegro Mira, Patri, perdón, a está ver, este ¿qué libro es eso? que salió Ah, cuando el museo cumplió 200 años, que muchas de las fotos están ahí, acá. Y este libro está en ay, PDF. qué Después hermoso. te El libro está pasamos en el link de PDF y descarga. y el libro se vende también en el museo. Sí, se vende, no tengo idea de lo que No sé sale hoy en cuánto, día, no tengo ni pero idea, pero te paso el link Pe- en PDF. Se puede ver en PDF y se puede comprar en el museo. Hermoso. ¿Y sigue habiendo estrellitas culonas para comprar o no? Sí, Ay, sí, muy hay. bien. sí, creo que Chicas, sí. acá sí, más vale, seguro tienen que tener siempre que son muy hermosas. Ahí dice que orgullo, como dice, son muy inspiradoras. Muchas gracias por lo que hacen científicas argentinas. Muchas gracias por su aporte. Bueno, qué bueno. Así que Gracias. ahí tienen parte de este espacio y felicitaciones. Ay, qué bueno, chicas, cuánto reconocimiento por lo que hacen, me emociona. Bueno, les agradezco mucho que hayan compartido este espacio y bueno, a visitar el museo y a seguir a Pioneras entonces. Ahí, esperen, hay alguien que Isa dice que Gracias, conoció el Isa. museo hace poco, una caja de sorpresas por fuera y por dentro, Dayana. Las recibiste, Dayana, ahí sale Desma. Te mandan cariños desde Ushuaia. Gracias. Gracias a todas y a Hermoso. todos por el tiempo, la dedicación, la escucha. Gracias. Bueno, muchas gracias, chicas. Hermoso compartir con ustedes. Gracias, Bueno, Nos Patri. estamos gracias. viendo. Nos vemos. Besito. Chau, Chau, chau. chau. Gracias. Chau, chau. Gracias.